conversatorio, perdón, esta tertulia digital, para expresarlo mejor. Vamos a contar, vamos a traer el tema que vamos a tratar, como ya está anunciado, es el tema que tiene que ver con los 6 meses desde que se introdujo en el proceso civil en la digitalización como una posibilidad. Para ello contamos con 3 extraordinarios profesores universitarios que ciertamente no necesitan presentación porque son personas muy conocidas, que cada uno de ellos en campos distintos como la tecnología digital, la constitucionalización del proceso y las experiencias como abogado y como juez, en el caso de Humberto Angrisano, que reúne esa característica. Los profesores Álvaro Badel y Roberto Hu son personas ampliamente conocidas y que no necesitan otra presentación que su nombre para que todo el mundo sepa de quiénes se tratan y qué pueden ofrecernos en la actividad que vamos a realizar en el día de hoy. Esta actividad la vamos a hacer de la siguiente manera. Yo voy a formularle a cada uno de ellos unas preguntas y ellos van a responder esas preguntas que yo voy a hacer, y vamos a escuchar las opiniones también de los otros dos, a quien no se les hizo la pregunta originalmente. Esperamos, por supuesto, que más adelante, cuando concluyan las presentaciones de ellos, haya la posibilidad de que ustedes, las personas que están presentes, puedan intervenir y formular las preguntas que quieran hacer, y sobre todo hacer también alguna intervención, dando alguna opinión sobre los temas que vamos a discutir ahora. Sin más, para comenzar de inmediato con la actividad, quiero dirigirme primero a Roberto Hu y preguntarle lo siguiente. En tu opinión, Roberto, desde la perspectiva de la tecnología, ¿cómo valoras la solución tecnológica prevista en la resolución que estamos analizando luego de 6 meses de su vigencia? Hola Luis, ¿cómo están? Y los demás contertulios. Mira, yo creo que podemos resumirlo en una breve expresión, que es: la justicia venezolana es la negación de la transformación digital. No solamente porque hacen uso de una idea que es, transformación digital y envíese todo por correo y estamos digitalizados, y eso no significa transformación digital. Transformación digital, si bien tiene que ver con tecnología, tiene que estar destinada para que los usuarios estén, digamos, servidos de mejor manera. Es decir, que haya transparencia, que haya celeridad, que haya calidad del servicio y, por supuesto, que haya, digamos, un debido proceso tendente a una decisión. Estamos, por supuesto, hablando del tema, digamos, judicial. Me preocupan muchísimas cosas. Una, que esto ha sido, digamos, tomado como, digamos, la simple relación de la práctica judicial, es decir, darle la vuelta para hacer siempre lo mismo, y no estamos atendiendo a la digitalización del proceso. Otra cosa que me preocupa muchísimo, y es más, estaba hoy leyendo unas cosas, a través de los correos oficiales. Habráse visto correo oficial de Gmail. No sé si alguno de ustedes ha tenido, digamos, la oportunidad de leerse las condiciones, los términos y condiciones de cuando uno abre una cuenta de Gmail. Eso es para personas naturales, y si tú quieres abrir alguna cuenta, digamos, corporativa, o en este caso sería el Poder Judicial, es decir, quien estaría contratando es la justicia venezolana, pudiera o no pudiera contratar con Gmail. Además de lo sensible que es que tú puedas delegar en una persona distinta fuera del país las comunicaciones que se dirigen nada más y nada menos que al Poder Judicial. Entonces vemos que hay un abierto desconocimiento de lo que significa la transformación digital, que debe contar como previamente una medición del modelo de gestión de innovación, que no existe por ningún lado. Las distintas dimensiones y nivel y coeficiente de madurez digital no existe por ningún lado. Estamos hablando del Poder Judicial como tal, independientemente a la situación grave de pandemia. ¿Cómo es eso de que entonces ahora vamos a tener despacho virtual digital de tal hora a tal hora? Cuando la digitalización es totalmente lo contrario a eso, de que podamos tener acceso al expediente 24 horas al día, 365 días al año. Entonces vemos que esto es algo muy turbio,
propio de la opacidad que ha regido, digamos, todo el tratamiento de la pandemia, pero aplicado al sistema judicial. Ojo, hay que advertir alguna cosa. Sí, lo que existe es el aprendizaje o la reflexión de que algo tenemos que hacer, tanto para el proceso judicial, que ya ha habido unos intentos unos años anteriores, y la situación global de digitalización de los procesos. Pero el tema de cómo se está instaurando ahorita es la negación de la transformación digital. Muchas gracias, Roberto. Bueno, ahora quisiera escuchar sobre la misma pregunta la opinión de Álvaro Badel. ¿Qué me podrías contestar o qué podrías agregar a lo que dijo Roberto? Gracias, Luis Emilio. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Agradecido pues de la organización que ha hecho el escritorio Núñez Alcántara y todo el Colegio de Abogados del Estado Carabobo y todos los entes involucrados. Y muy agradecido de compartir con los profesores Roberto Juni y Humberto Angrisano esta conversación. Bueno, básicamente lo primero, puede ser muy fácil para mí decir que suscribo en todas sus partes lo dicho por Roberto. Ciertamente, yo creo que comenzamos por el final, es decir, comenzamos por tratar de digitalizar una justicia regida por un formalismo importante de cara a nuestra legislación procesal general. Y bueno, lo que yo sí considero pues que hicimos las cosas al revés. Ojo, entiendo que estamos en el medio de una emergencia, el Poder Judicial tenía 7 meses de paralización, no había forma, ni la hay todavía, de poder volver a la normalidad que vivimos hasta antes de la declaratoria formal de la pandemia a nivel mundial y en Venezuela, pues a partir del 13 de marzo del año pasado. Y se tomó una medida la Sala Plena y el Tribunal Supremo de Justicia en Sala de Casación Civil tomó otra, y por cierto, distinta a la que fue la decisión del Pleno, de lo cual podemos conversar un poquito. Había que tomar alguna medida. Sin embargo, creo que lo que ha quedado entonces develado es la deuda legislativa que podemos entonces mencionar de haber modernizado nuestro proceso civil o nuestros procesos civiles, pues ya desde hace bastante tiempo mucha de la legislación que tenemos en periferia de nuestro país ha dado un paso al frente, y tenemos hoy en día códigos como el colombiano, el de Costa Rica, legislaciones que las tenemos aquí mismo y eso en materia formal de procedimiento civil, pero si hablamos de materia arbitral, pues por supuesto que ha sido pionera en este sentido de la digitalización de los procesos. Entonces, aquí se tomó una medida, todos saben mi opinión, porque la he expresado desde el día 1, la materia de procedimiento es reserva del Poder Nacional, artículo 156.32 de la Constitución, y siendo de la reserva legal a través de la Asamblea Nacional, lógicamente que entonces hay un problema de legitimidad de origen de la resolución 005-2020. Insisto, algo había que hacer y se hizo eso, pero entonces ello es muestra de la deuda que tenemos y que veníamos arrastrando y que seguimos teniendo con nuestra legislación procesal. Ojalá que la solución de paso no sea unos artículos que hemos leído de un proyecto que esperemos que eso no sea el proyecto, y si fuere parte, que sea por supuesto consultado con todos los entes que tienen que participar. Digamos, eso queda develado para mí, el tema de la deuda. Lo de la experiencia, porque la pregunta concreta es cómo valorarías el sistema tecnológico luego de 6 meses. Bueno, como litigante, como director de un departamento de litigio de un despacho de abogados acá en Caracas, lo evalúo quizá por etapas del proceso. La fase de alegación, desde el punto de vista de la citación que tiene que darse para los efectos de que las partes queden a derecho y se trabe la litis, es absolutamente inoperante.
Yo estoy seguro que todas las personas que nos están acompañando acá en la sala tienen quejas de que los procesos que por virtud de la resolución 005-2020 quedaron paralizados de oficio a partir del 13 de marzo de 2020 no han logrado la reanudación de sus causas. ¿Por qué? Porque se establecieron requisitos para los fines de la reanudación de los lazos procesales, y esos requisitos era la indicación de un correo electrónico de la contraparte y de un teléfono celular, de 2 teléfonos donde por lo menos uno tenga la aplicación WhatsApp. Volvemos entonces a lo que acaba de decir Roberto. Estamos utilizando plataformas cuyo dominio no está en el país, se le asignaron a todos los tribunales direcciones de correo electrónico Gmail, y se parte de la premisa errada de que todos los usuarios, todos los venezolanos usuarios del sistema de justicia cuentan con teléfonos inteligentes para que además cuenten con la aplicación que se indicó WhatsApp. Es decir, no puede ser cualquier otra de las aplicaciones, sino que tiene que ser específicamente esa, que entiendo que también tiene que ver con el gigante informático Google. Entonces, bueno, sencillamente los procesos en esa primera fase no han caminado las notificaciones, no es posible. Nosotros hemos pedido la reactivación de una cantidad de juicios importantes y ello no se ha dado. Luego, en la fase de sustanciación, la fase probatoria, no hay absolutamente ningún rasgo de digitalización. Todos los actos se practican presencialmente, la evacuación de testigos, las declaraciones, las posiciones juradas, todos los actos absolutamente son presenciales. No hay ningún rasgo de tecnología, salvo remitir por un correo electrónico los escritos de prueba. Y luego en la fase de decisión, en la fase de resolución del juicio, pues se supone que los tribunales van a notificar el dispositivo del fallo y luego pues publican el íntegro. Yo no he tenido en lo particular ni desde el punto de vista de una decisión interlocutoria ni una definitiva que se haya tomado en todo este tiempo. Entiendo que ha sido muy eficaces en la sustanciación de los amparos constitucionales, me consta además, pero salvo eso, creo que la queja más generalizada es la falta de atención al tema de la reanudación de los procesos que quedaron paralizados el año pasado, el 13 de marzo. Muchas gracias, Álvaro. Bueno, Humberto, quisiera escuchar ahora tu opinión sobre el mismo tema que están hablando tus dos compañeros. A ver, lo primero que obviamente coincidir, aquí hubo unas decisiones de emergencia, es decir, después de la paralización que hubo de la justicia durante tanto tiempo y la falta de una política judicial por parte del Tribunal Supremo de Justicia, damos ya la respuesta que nos está dando el Tribunal Supremo de Justicia, que por ejemplo en materia civil ya ellos tienen pues una página digital, una página de internet distinta del servidor del Tribunal Supremo con correos distintos, correos Gmail. Yo no me quiero imaginar el día de mañana si, por ejemplo, Google se da cuenta de que el Poder Judicial venezolano está utilizando los correos electrónicos de Gmail y algún abogado creativo de Google se le ocurre sencillamente decir cerrar esas cuentas, por ejemplo. Eso es un problema que se pudiera llegar a plantear. El tema tecnológico pasa evidentemente por recursos. Y hay algo que tenemos que tener claro. El Poder Judicial no tiene recursos. Y hablando sobre este aspecto, obviamente lo ideal sería tener un sistema que se hubiese implementado, algo similar, digamos, al sistema Patria, una plataforma donde los jueces y los tribunales y los abogados pudiesen interactuar, pero no existe, digamos, de alguna forma, un mecanismo similar a este. ¿Qué hicieron? Bueno, vamos a inventar esta dualidad de digitalización de la justicia, que como bien sostiene Roberto, se limita única y exclusivamente a un correo electrónico, porque lamentablemente después hay que enviar en físico el documento. Ese enviar en físico el documento lo que hace sencillamente que hubiera sido más sencillo decirle a las personas envíe un correo electrónico y pide una cita para consignar los documentos.
es exactamente lo mismo que se está haciendo en este instante. Con ello quiero decir que en el fondo se tomó una decisión, bien o mal se tomó una decisión, bien o mal estamos funcionando, estamos operando. Y creo en el fondo, que de otra manera, lo que existe y lo que hay dio, no como todos lo esperábamos, pero al menos dio una respuesta. Yo aspiro, yo espero que justamente cosas que nosotros hemos hecho, que hemos conversado, que hemos comentado, que hemos criticado, la sala civil, en este caso, que es la que estamos hablando en este instante, tome nota y trate de mejorar las cosas. Y es muy sencillo, es muy fácil, no hay que invertir cantidades enormes de dinero. Yo veo, como decía, preocupante el tema económico porque sí sé y tengo conocimiento que la DEN no ha apoyado en lo absoluto la digitalización del sistema judicial. Vamos a sencillamente comparar la jurisdicción contencioso administrativa que está funcionando, no funciona digitalmente, sino sencillamente cuando hay cuando hay una semana libre, entonces la gente puede ir. Mientras eso no existe, no hay jurisdicción contencioso administrativa. Y vemos entonces con preocupación, yo veo de alguna manera positivo el aspecto procesal civil cuando se tomó la decisión, por ejemplo, de decir que los lapsos corrían durante la pandemia, durante las semanas de restricción. Con lo cual, si bien hay unas críticas en ese sentido, pienso que de alguna forma puede beneficiar, pero va a beneficiar mucho más cuando se entienda, cuando la sala civil entienda y haga y evite que las personas sencillamente tengan que ir físicamente al tribunal y que todo se pueda hacer a través del envío digital de los documentos. En Estados Unidos, ¿cómo funciona? Tú mandas toda la información por vía digital a la corte y es en la audiencia donde al final se tratan todos esos asuntos. Pasa lógicamente por un cambio de modelo procesal a un cambio de modelo procesal digital, donde la simplificación de las actuaciones, de los actos, sea, por supuesto, elemento común para poder llevar adelante cualquier reforma real desde el punto de vista digital. Muy bien, bueno, para continuar, yo quisiera que ustedes hicieran una reflexión acerca de lo siguiente. Vamos a tener en cuenta, para esto que les quiero que ustedes nos hablen a nosotros, que la idea de la resolución es, en principio, algo que pretende cubrir el acceso a la justicia. Entonces, desde la perspectiva de ese derecho, ¿consideran ustedes que ese objetivo está logrado apropiadamente? ¿O qué observan, qué pueden ustedes aportar o qué pueden ustedes comentar respecto a la manera en que este proceso se ha llevado? ¿Se ha logrado que efectivamente el acceso a la justicia se facilite durante el tiempo de pandemia? Entonces, a la primera persona que quisiera preguntarle sobre el tema es a Álvaro Badel. Perdón. Ahora sí, ¿verdad? Sí tengo audio. Sí se me oye, ¿verdad? Sí. Ok. Debo reiterar en mis palabras iniciales. O sea, considero que no se ha logrado realmente un servicio de justicia breve, sumario y eficaz, porque hay un aspecto para que haya una justicia eficaz que es la seguridad jurídica. No hay un ente certificador de la información que garantice a los usuarios del servicio de justicia el tránsito de los documentos electrónicos desde su lugar de origen hasta su lugar de llegada. Insisto, me llama muchísimo la atención y me surgen generas dudas de que los correos Gmail que han sido creados para remitir todo nuestro trabajo hacia los tribunales
no hay un ente certificador, porque eso no es posible en Venezuela, ya que el dominio corresponde a una empresa transnacional que tiene el dominio sobre esos correos Gmail, de manera que no hay ninguna, absoluta, ninguna seguridad jurídica de nuestro trabajo. Y nosotros somos mandatarios de los intereses de nuestros representados, y con sumo temor debo confesar que remito un escrito de promoción de pruebas a un correo Gmail, en donde, sin tener mucho conocimiento, cualquier persona puede vulnerar esa información, ya que no hay garantía alguna de la encriptación de la información, que es como debería viajar esa información. No se inició haciendo un registro de firmas electrónicas de cada uno de los abogados. Allí tenemos a los colegios de abogados, ahí tenemos el impreabogado, y por supuesto la SUSERTE y los organismos que de conformidad con la ley de mensaje de datos pueden hacerlo. Ha debido comenzarse por allí, por el principio. Álvaro Badel Madrid, inscrito en el impreabogado bajo el número 26361, titular de una cédula de identidad, titular de un número de colegiatura en el Colegio de Abogados del Distrito Capital. Se hace un trámite muy sencillo, se registra la firma electrónica, y entonces ahora sí puede generarse una certeza plena. Acá estamos, señores, nos montamos en un avión, ni siquiera los que van conduciendo lo tienen idea de qué es aquello, pero bueno, vamos dándole. Entonces, realmente estamos jugando con la justicia, y a mí en particular sí me han hecho algunas consultas, colegas abogados, alumnos que ya litigan, de situaciones que le han pasado. Yo nada más si me lo permiten, voy a leer un aviso que está a la puerta de un tribunal en el estado Táchira, porque me llama muchísimo la atención este aviso que colocó la ciudadana juez. Dice que se le informa a los usuarios y público en general que a diario acuden a nuestro circuito judicial de protección de niños, niñas y adolescentes, que a partir del 12 de abril se comenzarán a recibir todas las solicitudes, demandas, reconvenciones, etcétera, etcétera, en PDF, indicando el número de anexos que se presentarán con la misma. Se les indica que al correo electrónico solo deben enviar las solicitudes, demandas, reconvenciones y escritos de promoción de pruebas. Y una vez que la coordinación judicial fije día y hora para la presentación de los mismos, deben consignar los correspondientes anexos. Ojo con lo que viene ahora. Asimismo, se les advierte que de no acudir de manera personal para la presentación del escrito en la fecha que se le establezca el mismo, no tendrá validez la actuación. Entonces, si yo, que esta semana, contrario a lo que dice el profesor Humberto Angrisano, yo me molesté muchísimo y así lo dejé consignado ante la Rectoría Civil, ¿cómo es posible que con el pico de pandemia que hay en Caracas en este momento se haya decretado esta semana de despacho virtual? Y cuando yo reclamé, la respuesta fue, doctor, virtual significa que no tiene que ir para el tribunal. Por Dios, sí, hasta ahí llega mi conocimiento y sé que virtual no tengo que ir para el tribunal. Pero ustedes no han pensado que cuando hay despachos de abogados organizados, para yo poder tener un escrito, yo necesito acceder a un edificio donde tiene que ir un personal mínimo para elaborar, para que se pueda confeccionar un escrito y para poderlo remitir a un tribunal. Y ese personal, porque entonces me respondieron, su personal puede trabajar desde su casa. Desafortunadamente, quien me haya respondido por la rectoría, como que no tiene conocimiento real de la situación del Internet en Venezuela. Mi personal, casi ninguno cuenta con el servicio de Internet estable, confiable. Tienen los datos desde su teléfono en la mano, celulares. De manera que no entiendo cómo para esta juez, si ya se cumplió el cometido del acto procesal, como era que la actuación quedara registrada supuestamente en un expediente digital, cómo es que si yo no voy el día a la hora que me señalaron, entonces se entiende por no válida. Imagínense qué inseguridad jurídica se genera a partir de esto. Y eso es lo que dice el profesor Roberto Jun, la falta de tener idea de qué es lo que realmente significa una justicia virtual, un expediente digital, un organismo certificador, una información encriptada, criterios de seguridad mínimos que deben utilizarse. Finalizo esta intervención diciendo que en materia de arbitraje, y perdónenme que haga el paralelismo con el arbitraje, pero los que me conocen saben de mi transitar en el mundo del arbitraje, y soy árbitro y abogado de parte, etcétera.
y es que en el arbitraje ya es de vieja data el uso de las tecnologías al servicio de los procesos arbitrales. Y en marzo de 2020 fue aprobado el protocolo de Seúl para la realización de audiencias digitales. Y ese protocolo de Seúl puede ser perfectamente copiado al calco como parte de la normativa que debe tenerse vigente en el futuro en Venezuela en materia procesal civil. El Código de Procedimiento Civil, con una mínima reforma que se le haga en el capítulo correspondiente al procedimiento oral, artículo 859 y siguientes, lo ponemos a la altura del siglo XXI sin estar inventando demasiado y a la vuelta de 3 meses, se los aseguro. Gracias. Muchas gracias, Álvaro. Humberto, quisiera que continuaras tú y dándonos tu opinión. Bueno, fíjense lo siguiente, yo coincido, o sea, aquí el problema es que estamos en una mezcla de aspectos, es decir, procedimiento anterior, procedimiento viejo, un procedimiento digital a través de una resolución, mecanismos no idóneos. Sobre el tema de las certificadoras digitales, recordemos que cada uno de nosotros puede sacar su propia certificación. Y yo no solamente certifico escritos, o sea, el escrito o un documento que firme, sino también puedo certificar el mensaje a través del cual esos escritos o esos anexos salen. Con lo cual, digamos, perfectamente la sala civil puede establecer, digamos, la obligatoriedad, si se quiere de esa manera establecerlo, o la necesidad, o la imposición, o la sugerencia, sencillamente de que si yo envío un documento certificado, eso que señala el profesor Álvaro, no es posible que el tribunal lo haga. ¿Por qué? Porque el documento tiene absoluta y total validez digital. Pero aquí se nos presenta un problema, y es, creo yo, recurso. Yo estoy absolutamente convencido, porque lo he conversado con muchos jueces, con muchos secretarios, y me han dicho, no hay tóner, no hay impresora, no hay papel. Yo creo que los tribunales no tienen ni siquiera en estos casos la capacidad para poder imprimir esos documentos, con lo cual se hace necesario, bajo el esquema actual, de que las partes tengan que ir a llevar el físico a la sede. Por eso es que yo digo que si tú no vas a imprimir o sencillamente no vas a tener un expediente digital con la posibilidad de tener una página web donde tú puedas darte a consultar ese expediente digital con un número de usuario y una clave, que es una cosa elemental desde el punto de vista, digamos, electrónico, de mecanismos electrónicos, sencillamente mientras eso no suceda, se necesita y se requiere que se mantenga el expediente físico. Ahora, ¿hacia dónde debe ir la sala? Precisamente hacia, ejemplo, lo que está diciendo el profesor Álvaro. ¿Cuál es la diferencia que existe hoy día entre que un secretario, a través de un mecanismo como este Zoom, donde yo me identifico y le digo al secretario, pongo mi cédula así enfrente de la cámara y digo, mire, yo soy Humberto Angrisano, esta es mi cédula. Yo acabo de enviar un documento digital al tribunal, certificado, un documento digital. Este soy yo. Y el secretario sencillamente me identifica y certifica que yo soy, que yo fui el que lo envié y que ese es mi correo electrónico. Yo puedo enviar con un asistente ese documento al tribunal. Yo puedo enviarlo por un courier, MRW o Zoom, al tribunal ese documento. Y esto lo hago en referencia, por ejemplo, a la sala civil. Que la sala civil, por ejemplo, para las formalizaciones de recursos de casación, es el mismo esquema. Yo lo envío digitalmente, pero tengo que ir a consignarlo. ¿Por qué la sala civil no piensa seriamente en esa posibilidad? En identificarme a mí a través de una vía digital para sencillamente luego yo desde Valle de la Pascua, donde está nuestro amigo Carlos Camero, o sencillamente desde Maracaibo o desde Mérida, sencillamente un abogado pueda enviar vía MRW o Zoom un documento o sencillamente autorizar en Caracas al profesor Álvaro Badel para que haga la consignación del escrito ante la sala civil. Entonces,
lo que debemos establecer o tener claro es que en el fondo hay mecanismos para mejorar la digitalización. Y hoy una cosa que quiero establecer, no es un problema, no es una cosa difícil, no es una cosa complicada. Es sencillamente buscar mecanismos de una política judicial. Y lo que me dice a mí que esta política judicial por parte del Tribunal Supremo de Justicia no está operando cuando vemos que cada sala maneja la digitalización o los aspectos de la digitalización judicial como a ellos les parezca. Muchas gracias, Humberto. Bueno, Roberto, te toca concluir a ti este tema. Gracias, Luis. Mira, yo quiero invitarlo, voy a agarrar algo de la expresión de Álvaro y otras de Humberto, y yo quiero invitar a las 75 personas que estamos aquí conectados. Ustedes se cuenta que puede ver a cada uno de nosotros. Por supuesto, usted tiene ahorita digamos, una limitación porque está, digamos, invitado. Para entrar a esta plataforma, usted tuvo que entrar con un código, etcétera, y esto perfectamente se puede hacer con esa identidad digital. Esto forma parte de un archivo digital. Incluso si yo quisiera enviar aquí un escrito que esté firmado por mí, ustedes lo pudieran bajar. A donde hay que apuntar es a la idea de expediente digital. Porque es que ni siquiera, como dice Humberto, de que lo mandas por MRW o lo que sea, el documento ya se envió. Lo que pasa es que hay que, por supuesto, nosotros ya tenemos unas cuantas horas conversando de esto. Yo no tengo duda de que estoy hablando con Humberto, de que estoy hablando con Irma, con Álvaro y contigo, Luis. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando las personas creen que, bueno, que sí PDF y WhatsApp? En un total oscurantismo, una total opacidad. ¿Y qué pasa cuando hay opacidad? Bueno, eso abre las puertas a guisos, a trampas y a zancadillas, que eso es lo que estamos viendo que está ocurriendo en todas partes. Porque a mí me han llegado personas que dicen que para que le fijen una oportunidad para ir a consignar o a revisar un expediente, el acceso al expediente, le cobran. Entonces, imagínate cómo se está convirtiendo esto con una nueva fase de hecho corrompente. Transparencia, acceso o lo que llaman, digamos, satisfacción del usuario, en este caso del justiciable y de sus apoderados. Acceso al expediente 24 horas al día. Celebración, es más, el ejercicio que estamos haciendo, esto perfectamente es una audiencia, esto perfectamente está siendo captado por el juez que esté, cualquiera de nosotros. Luis, tú eres juez y estás ahorita en un lugar analizando nuestras exposiciones y queda directamente grabado, ahí dice grabando, pero puede quedar directamente grabado en la plataforma. Eso existe. Existen plataformas de gestión documental y en Venezuela hay muy, pero muy buenas y se celebran contratos. Y por supuesto, ahí entraremos, tenemos amigos que nos pueden explicar qué es una red centralizada, descentralizada, los servidores, etcétera. Todo eso funciona. Pero ¿qué pasa? Bien sea por ignorancia o bien sea intencionalmente, pretenden de que esto se mantenga en la absoluta opacidad. Les invito a que busquen el artículo 25 del Código de Procedimiento Civil y me digan dónde dice allí que el expediente judicial tiene que ser en papel impreso, o en amarillo, o en papel carta, o en papel oficio, o la ley de timbre fiscal que decía 30 líneas o 40 líneas. Lo que tenemos es que quitarnos el chip y pasar al pensamiento digital. Sí, en Venezuela tenemos muchísimos problemas distintos al proceso, ojo, al judicial. Acabamos de tener un bajón, por eso es que no se está transmitiendo esto en vivo directo en YouTube, pero hay formas de adecuar el proceso. Como dice Álvaro, no es necesario crear un juicio nuevo, eso beneficia a otras cosas. Es más, a mí me gustaría que alguno de los 74 que estamos aquí conectados diga un solo juicio en Venezuela que se haya hecho en los plazos previstos en el Código de Procedimiento Civil. No hay ni uno. Los primeros que tienen que ir a certificar su firma digital son todos los magistrados, todos los funcionarios judiciales, todos los secretarios y todos los jueces. Eso de los oficios de un lugar a otro, eso se acabaría. Lo que dice Humberto es que el secretario certifica. No. La propia automatización del sistema está. Nos conectamos a tal hora y salimos a tal hora. Yo estoy hablando de tal minuto a tal minuto. Todo eso existe. El libro de diario digital
el libro de diario digital es automático, se genera con la remisión de correos o no. Lo que pasa es que, por supuesto, le tenemos cierto temor a la tecnología, pero es un tema mental, más que tecnológico. Yo creo que ha sido un absoluto fracaso, porque lo que se está es vulnerando el debido proceso. Las personas, las partes, tú tienes que saber desde el momento que la otra parte envía un correo con un escrito, poderlo bajar y descargar, imprimirlo para abrazarlo y decir, aquí tengo mi expediente, porque mi expediente en mi oficina o en mi computadora no va a ser distinto al que está en el tribunal. Entonces volvemos de que hay otros intereses distintos al de generar un verdadero acceso a la justicia y una tutela judicial efectiva y, por supuesto, un debido proceso en el marco digital. Ya, permíteme un segundito para complementar, nada más un comentario. Fíjate, Roberto, que en materia de arbitraje, cuando yo consigno la contestación de la demanda, yo tengo que enviarle un ejemplar a los árbitros, lógicamente, pero a mi contraparte también. De modo que no hay posibilidad de que haya nada oculto. Cuando yo promuevo una prueba, ese escrito se lo remito al centro de arbitraje, a los árbitros, al coordinador del centro de arbitraje y a mi contraparte. Y si mi contraparte hace una oposición, en el mismo momento que se opone y que él remite su actuación digitalmente, me tiene que enviar a mí la actuación. Y adicionalmente, consignamos un ejemplar físico para que a manera de atención que se le hace a la contraparte, te hacen llegar un ejemplar que no importa si va firmado o no va firmado. La firma autógrafa es lo de menos. Lo importante es que la información se cruza en momento real. A eso es que tenemos que llegar. Y me vuelvo a montar en lo que tú dijiste. Aquí tenemos a alguien señalando una plataforma muy buena que se llama DocuSign. Yo he utilizado DocuSign y perfectamente puedes firmar un documento digital. Y no sé, aquellos que hayan tenido experiencia en juicios afuera, yo tuve experiencias hace unos años en un procedimiento arbitral y eso es totalmente transparente. Todos los correos, está todo el mundo copiado, pero eso incluso es con correo. Cuando tú tienes una plataforma, aquellas personas que han tenido oportunidad de tener causas en el sistema interamericano, sea en la comisión, sea en la Corte Interamericana o en alguna corte de los Estados Unidos, yo he tenido oportunidad de participar, pero por supuesto mi acceso es limitado porque no, digamos, no soy abogado de la parte, pero tú puedes bajar todo, tú puedes ver todo el expediente, puedes ver todas las actuaciones. A eso es que tenemos que llegar y por supuesto hay gente que cree que eso es, digamos, magia negra y no es mentira, eso existe. Bueno, tengo que poner orden, les agradezco las intervenciones posteriores, pero ahora quiero plantearles algo distinto. Hay una realidad, ya conocemos por todos ustedes el deber ser, lo que debería haber ocurrido, pero ahora hay una realidad. Entonces, para las personas que están en este foro, desde su experiencia, ¿qué recomendaciones harían ustedes para enfrentar la situación que tenemos? ¿Qué alternativas tienen para evitar los problemas que ustedes han venido advirtiendo, que se puedan ejecutar de modo que las personas sepan que tienen una solución posible, que tienen una alternativa para enfrentar los errores o las consecuencias que tiene, que no se haya adoptado, como han explicado todos ustedes, una adecuada inmersión tecnológica en el proceso para garantizar efectivamente acceso a la justicia? Comienzo en este caso con Humberto. Okay. ¿Dónde estaríamos hoy? Vamos a poner ese tema. ¿Dónde estaríamos hoy si no se hubiese hecho lo que se hizo? Bien o mal, pero que se hizo. Es decir, no tendríamos nada. Quizás la justicia estaría paralizada. Algo se hizo. No fue lo mejor, pero aquí estamos funcionando. Estamos actuando, estamos trabajando. Hay maneras de llevar adelante la situación. Yo creo, Roberto, sobre el comentario que hiciste, que ahorita hay mecanismos, tienes el Twitter, tienes el Instagram, cada rectoría tiene su Instagram, y me consta, porque yo lo he utilizado, de sencillamente colocar quejas y se han corregido ciertas situaciones determinadas.
quizás, y te digo, en mi experiencia como abogado litigante, yo envío un escrito hoy a las 8:30 de la mañana y a las 10:30 me está contestando. Su escrito fue recibido, la fecha tal, usted va a ser atendido en tal oportunidad. O sea, no he tenido afortunadamente, gracias a Dios, ningún inconveniente. Yo creo que si nosotros no hubiésemos tenido esta ventana que nos abre, y no estoy con esto, y vamos, quiero dejar claro, no estoy defendiendo a la sala civil, pero para nada. Pero si no hubiese sido por esta ventana que nos abrieron, yo no sé realmente qué hubiese pasado. Honestamente les digo, estaríamos quizás en esta posición, mira, manda un correo electrónico, pide una cita para ir a llevar el expediente. Bueno, exactamente lo mismo que estamos haciendo ahorita, punto. La única diferencia es esa, que enviamos los documentos digitalmente, y la otra diferencia es que los lapsos durante la pandemia, durante la radicalización de la pandemia, se siguen corriendo. O sea, si no, ahora, si sencillamente no fuera por eso, estaríamos exactamente igual. Yo creo que en el fondo, no, la pregunta que nos tenemos que hacer es, mañana viernes, se acaba la pandemia, termina la pandemia. ¿Hacia dónde vamos? ¿Vamos a dejar lo que hemos hecho, o sea, lo que se ha hecho, y vamos a volver al sistema viejo? Yo creo que sería un error, total, craso error. Yo creo que esto llegó para quedarse. Yo creo que el tema de la digitalización se va a quedar. Nosotros no vamos a volver hacia atrás. Y yo estoy seguro que debe estarse trabajando para evitar, de alguna manera, que nosotros tengamos que trasladarnos a los tribunales a presentar los escritos. Sobre eso tiene que trabajar la sala civil, sobre eso tiene que trabajar la jurisdicción civil. Es decir, no hay por qué ir al tribunal a consignar un escrito. Eso pasa por una modificación o una, yo haría una propuesta más allá. Vamos a crear, vamos a establecer, vamos a buscar la manera de hacer un procedimiento común, único, para todas las competencias. Tal. ¿Eso es posible? Sí, sí es posible. ¿Por qué? Porque todas las competencias manejan de principio una acción, una excepción. Todas las competencias manejan pruebas y todas las competencias en sí manejan una audiencia preliminar que pudiera ser esa audiencia previa, incluso la penal la maneja, y luego una audiencia o debate oral. Tomando esos 4 ejes principales o esos 5 ejes principales, nosotros pudiéramos desarrollar un procedimiento digital común a todas las competencias. Y eso sería un avance brutal, tremendo. La otra, creo seriamente que nosotros debemos ir pensando desde ahorita en que cada uno de nosotros obtenga su certificado de firma digital. Porque más temprano que tarde, esto va a ser una realidad y ya los jueces, los secretarios, los magistrados están al tanto de esta situación. Y creo que la solución tiene que pasar porque nosotros enviemos los documentos certificados digitalmente para que entonces los organismos, los tribunales competentes, los tribunales correspondientes, sencillamente, o la sala civil en este caso, que es de la que estamos hablando, establezca un sistema de archivo digital. Roberto, y como bien lo he señalado, eso es elemental. Aquí no hay que comprar servidores, aquí no hay que comprar computadoras para todo. No. Aquí hay que tener sencillamente una computadora básica donde yo pueda archivar digitalmente esos expedientes por cada tribunal. Una computadora. ¿Ok? Entonces, ¿hacia dónde debemos apuntar nosotros? Hacia allá. ¿Hacia dónde? ¿Qué debemos aprovechar? Lo que dice el profesor Badel, las experiencias del exterior. Ojo, algunas no muy buenas. Algunas no muy buenas. Hemos tenido, por ejemplo, Chile, que yo defiendo tanto el sistema chileno. Chile ha tenido problemas con el tema de la evacuación de los testigos en algunas comunas de Chile, porque los jueces no quieren, no estaban preparados para este tema de la evacuación de los testigos vía virtual. Nosotros Muchas gracias, Humberto. Déjame terminar, para terminar. Nosotros debemos criolizar cualquier situación que vayamos a hacer y debemos apuntar al desarrollo de una justicia digital completa. Gracias.
Gracias, Humberto, de nuevo. Álvaro, ¿cuál sería tu respuesta? ¿Qué deberían hacer las personas que están enfrentando las circunstancias que tienen ahorita? ¿Qué remedios podrías pensar tú que son posibles hacer? ¿Qué soluciones? ¿Qué precauciones pueden tener? Álvaro, prende tu micrófono. Perdón. Que decía, soy un ferviente creyente y practicante del sistema democrático y creo en el imperio de la ley. Desafortunadamente, no cumplir con rigorismo con el imperio de la ley, así se justifique por la pandemia o por las situaciones coyunturantes que estamos pasando, va en contra de lo que es mi formación jurídica. Yo no puedo admitir que un acto de rango sublegal sea el que pueda defenderse como válido, como bueno, insisto. Quizá está bien, puede haber sido en el momento, como lo he dicho haciendo el símil en otras ocasiones, había alguien que se estaba desangrando y había que ponerle un torniquete, bueno, se le puso un torniquete con la resolución 005, pero yo creo que la Asamblea Nacional tiene la responsabilidad histórica de legislar en la materia y no necesariamente el origen tiene que ser el Tribunal Supremo de Justicia, aunque tampoco descartarlo. De manera que en una legislación procesal moderna creo que deben conjugarse las opiniones de todos los que tenemos derecho a opinar, y yo creo que todos los abogados, todos los que hacemos vida hoy aquí, que apenas somos 76, está bien, pero son 76 voluntades que se suman para un cometido común, mejorar nuestro sistema de justicia. ¿Qué podemos hacer y qué recomendación le doy yo a mis clientes, por ejemplo? Wow, yo sigo cumpliendo con los actos procesales tal como está previsto en el Código de Procedimiento Civil. Yo creo en el artículo 7, que es el principio de legalidad de los actos procesales. Yo creo en lo previsto en el principio de preclusión de los lapsos procesales. Es decir, si la actuación debe cumplirse en esta semana que estamos en pandemia y en cuarentena crítica, por eso decía que me parece un contrasentido que hayan puesto a la gente a que haya habido despacho virtual, no importa que la virtualidad pareciera que todos desde la casa podemos trabajarlo, no es así, pero esta semana, si yo tengo que impugnar un documento, porque son los 5 días para impugnarlo, yo lo hago. Si tengo que promover una prueba, yo la promuevo. Si tengo que apelar, yo apelo. Si tengo que recusar, yo recuso. Es decir, la recomendación es, señores, aun cuando hay una resolución que tomó la sala plena que dice que durante las cuarentenas rígidas no puede haber despacho virtual, y la sala de casación civil, haciendo caso omiso de aquello, sí da despacho virtual en las semanas de cuarentena rígida, cuando me han consultado, profesor, ¿qué considera usted? Digo, mira, la sala civil dice que hay despacho virtual. En el despacho virtual lo que hay que tener muy claro es que el lapso procesal está transcurriendo. Y si yo tengo, insisto, 5 días para apelar, esta semana, desde el lunes pasado hasta mañana viernes, son 5 días de despacho que debo computar. No se confíen, mi consejo final sería, trabajen sobre seguros, hagan las actuaciones 2 veces en la semana de despacho virtual, y luego cuando se le fije la oportunidad, ratifique sus actuaciones. Solo así podremos tener un mínimo de seguridad. Pero esto me lleva a lo que ha sido mi angustia existencial desde el primer día en que entró en vigencia este sistema, y es la falta de seguridad jurídica que está orbitando alrededor de un sistema de justicia virtual que empezó por el final. Empezó por las normas de aplicación y no se entrenó a los jueces, a los secretarios, a los funcionarios, y entonces pareciera que virtual es mandar ese correíto. De paso tengo que imprimir 2 planillitas para llevarlas allá y que me las reciban en la URDD, y ahí es cuando yo estoy tranquilo. Ah, caramba, ya traje materialmente mi actuación. Y a veces estamos nerviosos porque es hasta las 12 y entonces son 11:30 y la cola tienes 40 personas delante de ti. No me va a dar tiempo de subir a consignar esto. Ya yo cumplí con el lapso procesal. De manera que seguridad jurídica
Aténgase a los principios y a las regulaciones del Código de Procedimiento Civil. Eso es lo que yo estoy haciendo. Muchísimas gracias, Álvaro. Bueno, Roberto, tu turno, por favor. No tiene sonido, dice. Roberto, estás apagado, estás sin sonido. Ahora sí, Roberto. No, Ahora sí. ok, que me tenían ustedes bloqueado el acceso a la justicia. Mira, quiero utilizar esa invitación que nos hace Luis para ver qué hacemos, ¿no? Pronto, mediano y largo plazo. En efecto, Álvaro, es un problema muy grave lo que está pasando en juicios reales, como abogado, causas que te estás defendiendo a alguien. Si habrá que apelar 7 veces, son 7 veces, hay que recusar 4 veces. Por supuesto, eso estamos atendiendo a los casos particulares, pero el problema es que si nos acostumbramos a eso y la planillita y la cosa se va a convertir en el día a día, que es aún la negación mayor de la digitalización. Mi recomendación, y yo creo que podemos hacer, hay cosas que sí se pueden hacer y tenemos el orden y tenemos digamos, el aparato normativo. Tenemos una ley de firmas electrónicas y mensajes de datos, de firmas. Eso funciona. Todos nosotros podemos sacarlo, o sea, y nosotros podemos enviar un archivo y es firmado por nosotros genuinamente y es, digamos, conforme a lo que dice la propia ley. Eso no estamos inventando ahorita. 2, el problema que tenemos los abogados, y siempre lo digo, yo soy casi que antiabogado en este momento, tenemos una soberbia y creemos que podemos regular absolutamente todo. Aquí debe, y si hay vocación democrática y hay vocación realmente de arreglar esto, debe conformarse abiertamente un grupo de trabajo en la cual haya computistas, haya también archivólogos que han estudiado la parte de archivología jurídica y por supuesto los colegios de abogados y el impreabogado. Y uno perfectamente en un cronograma de pocas semanas, escúchenme bien, pocas semanas uno pudiera ya contar con la certificación de las firmas de todos los jueces y secretarios, que son esenciales, de los abogados, que es esenciales. ¿Para qué? Uno, para poder tocar esto que estamos llevándolo, que uno pueda perfectamente enviar cualquier archivo, se puede llevar, pero tenemos que saber qué es eso. Pero vamos a una fase ya, a un plano más, ya no inmediato, sino ya más a largo plazo, y tampoco estamos hablando de años, sino cuestión de meses. Llamar a una convocatoria abierta de plataformas de gestión documental. En Venezuela existen cientos de profesionales, cientos y cuidado, sino miles que están en otro lado, que tienen el conocimiento para poder evaluar y adecuar plataformas existentes en Venezuela que puedan ser utilizadas, en las cuales, así como estamos haciendo ahorita, podemos poner y podemos, digamos, continuar el expediente que existe en físico en digital. Y si usted quiere, le sacamos copia, lo certificamos y lo digitalizamos. Y las causas nuevas ya pudieran ser entradas en expediente digital. Hay que ponerle el ojo a lo que es el expediente digital. Y como les dije, mire, archivólogos hay científicos, o sea, computistas que los hay. Tenemos el piso normativo sin cambiar mayor cosa y existe. Y por supuesto, los colegios de abogados y el impreabogado. Yo creo que inmediato plazo, lo que dice Álvaro, no podemos dejar que las causas vayan a dejarlas perimidas o que se te venció un lapso. Mediano plazo, que todos nosotros directamente podemos hacerlo. No hace falta ni siquiera que la sala ni ningún órgano lo haga. Eso existe. Ir y sacar nuestro certificado a nuestros abogados. Y mediano plazo, a largo, una comisión abierta y una convocatoria donde participen tanto personal de los colegios de abogados, computistas, por supuesto, la sala, y en procura de la automatización y digitalización del proceso. Existen, como les digo, en Venezuela, plataformas con la mejor tecnología posible. Y yo creo que no es muy difícil pasar
del expediente, una especie de híbrido, ¿no? Hasta la fecha tal es físico, que lo podríamos buscar, y luego y de ahí en adelante digital y los nuevos digitales. En cuestión de par de meses, eso estaría funcionando. Luis, para agregar algo, Roberto, yo creo que es hora de que los colegios de abogados en todo el país comiencen, digamos, a participar de manera activa, o sea, ya dejar de ser ya un cascarón vacío y buscar la manera de ayudar, de colaborar a que no solamente exista la posibilidad de que los abogados de salas ubicadas allá, sino que ellos también se encarguen de buscar la forma de cómo sus agremiados puedan llevar adelante procesos de certificación de firmas digitales y este tipo de cosas. Creo que es hora de que los abogados, los colegios de abogados, asuman también un compromiso en ese sentido. Muy bien. Bueno, hay personas que han levantado la mano. Voy a comenzar con Edgar Núñez y darle su derecho de palabra a Edgar Núñez, que tiene levantada la mano. Luego he visto a José Gregorio Silva, Ramón Escobar León y Víctor Jiménez de Calora. Adelante, Edgar. Ok. ¿Se oye? ¿Se oye? Sí. 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 Ok. Fíjense, nosotros hemos visto este problema. Excelente el foro, excelente las exposiciones. Hemos visto diversas visiones sobre un problema, es decir, variaciones sobre un mismo tema, pues. Pero yo quería, pensando y repensando en lo que ustedes comentaban, yo pensaba en estas cosas. Lo estamos viendo en esa relación abogado-juzgado. Pero, ¿por qué no pensamos un poquito más allá, aguas adentro, y pensamos en el tribunal, entes a los cuales se le pide información, por ejemplo? Si hacemos uso del 433 del CPC, es decir, de los informes de terceros, le pedimos a la alcaldía del municipio que nos informe, que informe al tribunal sobre tal cosa, tendría que ir el alguacil a llevar el oficio, o podemos empezar a pensar en la posibilidad de que esa comunicación interinstitucional se produzca por estas vías. Supongamos que le pidamos una información al juzgado de Nirgua y el tribunal tenga que comunicarse. ¿Habría que mandar el alguacil o cómo va a ser la vía? Fíjense que Edgar, ahí se complejiza el problema. Edgar, en muchos países, Humberto, el Poder Judicial... Ajá, adelante. Deja que termine Edgar y luego te doy a ti la palabra. No, está bien, perfecto. Ajá, en muchos países el Poder Judicial se encarga de dirigirse, por ejemplo, a todos los entes del Estado para pedirle los correos electrónicos oficiales. Entonces, en materia contencioso administrativa, tú sencillamente, por ejemplo, en Chile, en Costa Rica, sencillamente el tribunal contencioso le envía por correo electrónico las comunicaciones a todos los entes del Estado, a los correos oficiales que ya tienen registrados. En Venezuela, por ejemplo, oficial al Ministerio Público, a la Procuraduría, las notificaciones de la Procuraduría se pueden hacer digital. O sea, eso es sencillamente un oficio que se envía también digital, donde el presidente del Tribunal Supremo de Justicia le dice a la Fiscalía, a la Procuraduría, a la Contraloría, envíenos una dirección de correo oficial donde todos los tribunales del país les van a enviar a ustedes las notificaciones. Eso es simple. Igual funciona con toda la administración pública central y descentralizada. Yo estoy de acuerdo, Humberto. Lo que digo es que en eso no se ha pensado. Nos hemos quedado en la puerta del problema. Es decir, no le estamos exigiendo al Estado venezolano que atienda ese problema, porque al paso que vamos, la pandemia no se detiene mañana ni pasado mañana por buenas intenciones que tengamos. Yo creo que esto va para largo. Creo que lo que resta del año estaríamos con este mismo problema y en consecuencia hay que buscar una solución. Pero esa solución a mí me representa a veces un problema cuando yo analizo toda la actividad que se desarrolla, pues es que las exposiciones de ustedes me llevaron a esto. Todo lo que hacemos los abogados cuando estamos litigando en un proceso y pasamos por esa fase de pruebas, pasamos por esa fase donde tenemos que acudir a entes o a personas particulares para que me den una información, ¿no? Te voy a poner un pequeño ejemplo para que te des cuenta de la aspiración y de la realidad. Los tribunales del OBNA notifican al fiscal del Ministerio Público por vía de correo electrónico. Los tribunales civiles no han podido lograr que la dirección que corresponde en el Ministerio Público les acepte las notificaciones vía correo electrónico y todavía se hacen con el alguacil. Eso te da un ejemplo
del problema que hay ahorita a nivel estructural. Pero tenemos que pensar en eso. Gracias. Don Luis. Ahora le vamos a dar la palabra a José Gregorio Silva, que es el siguiente en el orden de quienes levantaron la mano. Quedó engatillado Roberto para después. Mira, rapidito, No. rapidito, Edgar. Existe Dígalo. la ley de infogobierno. Mientras estabas hablando, la busqué. La ley de infogobierno obliga que todos los organismos públicos tengan un correo y tengan una manera de cómo recibir esas notificaciones. Ya existe la ley de infogobierno. Muy bien, José Gregorio Silva, es el hombre que está ahora, que pidió la palabra. Luis, ¿cómo estás? Raidan, no lo encuentro para darle la palabra. ¿Tú lo ubicaste? No veo, yo lo veo con la mano levantada, pero entonces, bueno, José vamos a darle la Gregorio. palabra a Ramón Escobar Salón, que es el siguiente. Creo que José Gregorio es el que era juez de la corte. Sí, ya lo ¿no? encontré, ya lo Del corte encontré. primero. Listo. Ya le reactivé a José Gregorio Silva el micrófono. Puede hablar. José Gregorio Silva, entonces tiene la palabra, por favor. José Gregorio, adelante, estamos esperando por ti. Quizás se la das al profesor Ramón Escobar León mientras tanto. No, Ok. Iniciativa. Buenas tardes. no tiene sonido. No Bueno. tiene sonido. Mientras arreglamos ese problema, entonces vamos a darle, háblele a doctora Riera, por favor, autorice a Ramón Escobar para que pueda intervenir y después vemos qué hacemos con José Gregorio Silva. Sí, he estado solicitando que reactiven los micrófonos, pero no lo hacen el doctor Escobar ni el doctor Silva. Voy a insistir. Doctor Jiménez Escalona, si puede hacer su pregunta por escrito, podemos ir respondiendo. No, hay una- ¿Ahora? ¿Aló? ¿Alguien está por allí? Tenemos un glitch tecnológico. Está incorporando la profesora María Elena Toro. Bienvenida, profesora. Mi profesora también, bienvenida. Así es. Sí, yo creo que es bueno aprovechar de eso, dar las gracias a 75 personas que nos han acompañado durante esta hora y ojalá que podamos para la parte de preguntas y respuestas. Siempre es muy interesante. Creo que es la parte más interesante. Bueno, Recordarles bienvenida, que la doctora Toro, a este foro. Su presencia nos honra, ciertamente. y El recordarles doctor que sean Escobar breves. León, el doctor Escobar León tiene ya su micrófono activo. Puede adelante, doctor. Estoy listo, gracias. Y tengo la cámara bloqueada. Gracias. Se te oye, Ramoncito. Se te ¿Me oye? escucha bien, profesor. Ok. Sí. Bueno, muchas gracias. Bueno, en primer lugar quiero felicitar nuevamente a Edgar Núñez Alcántara y a su esposa por la organización de estas tertulias cada 15 días, todas muy exitosas y llevan una coherencia argumentativa extraordinaria. Entonces, mis felicitaciones a los dos. Por supuesto, a los ponentes también por las excelentes posiciones y la conducción inteligente, como siempre, de Luis Melo. Yo quiero decir lo siguiente, muy brevemente, quiero decir lo siguiente. Lo que se ha dicho aquí coincide más o menos con lo que dijimos en el miniforo que tuvimos el lunes, en el sentido de lo que se trata es de un cambio de paradigma. Estamos frente a un cambio de paradigma y como dijo Humberto Angrisano, esto vino para quedarse. En primer lugar digo eso, pero creo yo
que estos cambios, en vista de todos los problemas administrativos y burocráticos que hemos visto en la realidad, tienen que hacerse lentamente. No creo que como ha ocurrido en la justicia arbitral, que ha señalado acertadamente Álvaro Badel, no creo que esto pueda aplicarse de una manera tan rápida en el sistema de administración de justicia ordinario. Creo que hay que insistir, antes de hacer una proposición, que voy a hacer una proposición, hay que insistir en que lo que han señalado ustedes tres y lo que se señaló en el homenaje a Rodrigo Rivera, en el sentido de que no tiene sentido que se envíe un escrito como un recurso de casación o una contestación de la demanda vía correo electrónico y se le exija luego a la parte que se traslade físicamente a la sede del Tribunal Supremo de Justicia para que consigne el escrito. Y encima de eso se le pone una serie de cargas burocráticas muy formalistas para la presentación de ese escrito. Entonces, una mentalidad muy notarial, muy burocrática que se está viendo en esto. Entonces, por un lado se anuncia una digitalización y eso choca con la mente burocrática que tienen algunos funcionarios. Fíjense ustedes que la sentencia que se analizó aquí, uno de nuestros foros, que tuvo asistencia masiva también, el de los lapsos procesales, ahí lo que dominó sobre los criterios de interpretación de la ley fue una visión burocrática del proceso. Entonces, estamos viendo un conflicto entre la necesidad de digitalizar la justicia y, por otra parte, las visiones burocráticas muy arraigadas que tienen algunos jueces y funcionarios judiciales. Yo simplemente quiero decir lo siguiente, para terminar. El expediente, eso lo explicó en otro foro Humberto Angrisano, la posibilidad de que se haga un expediente digital que yo pueda controlar desde mi oficina o desde mi casa y que yo pueda diligenciar como ocurre en Chile. Y les pongo el ejemplo del artículo extraordinario que escribió Pedro Rangel, que está publicado en la última edición de la revista de Derecho Mercantil, donde él hizo un trabajo muy bueno que recomiendo que lo lean sobre los bonos 2020 y él pudo obtener los escritos de las partes en ese juicio. Simplemente ingresó en una página que está señalada, identificada en ese escrito que les estoy recomendando, puso su tarjeta de crédito porque le cobraron los escritos, porque él no era parte ahí, y los pudo bajar. De manera que se facilita mucho el litigio profesional, tanto en el propio expediente como en el expediente de otro. De manera que si yo quiero ver lo que mi contraparte está alegando en otro juicio, yo puedo perfectamente bajarlo de una página web que hay. Termino diciendo lo siguiente a todos ustedes y a Edgar y a Raida y a todos los miembros del grupo. Quiero destacar aquí, pues, en este evento la presencia de esto. Esto parece un evento de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales y debe ser así porque Edgar es el corresponsal, uno de los corresponsales de la Academia en el Estado Carabobo o colaborador especial del Estado Carabobo. Pues quiero destacar la presencia del expresidente Humberto Romero Musi, de Rafael Badel, de Guillermo Gorrín y de Salvador Januzzi, que están aquí muy atentos. Y por supuesto hay que agradecerles su presencia. Quiero recomendar lo siguiente a Edgar, a Raida, a Luis, a Humberto, a Álvaro y a todos los miembros del grupo que hemos organizado, que todavía no tiene nombre, pero que produjo un primer comunicado que tuvo cierta trascendencia. Fue un editorial del Nacional, lo comentó, fue comentado por muchas personas, que lo que se está diciendo hoy aquí, también dicho, se organice en una manera, una suerte de conclusiones muy claras y muy precisas, recomendaciones hechas con sentido positivo para divulgarlas, porque lo que nos interesa a todos nosotros, además de las críticas constructivas que se hacen, es que este Poder Judicial, más allá de los problemas políticos e ideológicos que tenemos, pueda mejorar para bien de todos. Entonces yo propongo que hagamos este sería nuestro segundo comunicado con una serie de reflexiones y propuestas para ver si el Poder Judicial lo acoge. Debo destacar acá que este es un foro muy importante,
aquí estamos viendo la presencia de magistrados del Tribunal Supremo de Justicia que están oyendo todo esto desde el principio. Y ojalá que se hagan eco de esto. Por ejemplo, la desburocratización de la presentación de los escritos judiciales. Eso está reñido con esta oferta de digitalización de la justicia. La necesidad de que se registren las firmas digitales de todos nosotros, que no necesariamente tiene que ser en el tribunal porque nos van a poner muchas trabas. Puede ser, como lo ha propuesto desde el lunes acertadamente Álvaro Badel, en los colegios de abogados y en el impreabogado. De manera que hay muchas fórmulas. Si hay buena fe en esto y nos deslastramos de los problemas políticos e ideológicos, ese sectarismo que le está haciendo tanto daño al venezolano del momento, y nos deslastremos de eso y pensemos que hay una serie de propuestas como las que se han hecho hoy aquí, con tanto sentido republicano, que pueden ser acogidas por todos. Y por eso yo termino diciendo, vamos a plasmar lo que se ha dicho aquí en un comunicado para divulgarlo, para ver si ese comunicado y las sugerencias que se van a plasmar ahí pueden ser consideradas y posiblemente acogidas por los que tienen el poder de hacerlo. Muchas gracias. Muchas gracias. Como he visto que algunos de los que tenían levantado la mano la han dejado levantar, quisiera leer algunos de los comentarios y preguntas que están en el chat. El primero de ellos es la primera de ellas es una pregunta o un comentario que hace José Gregorio. Sí, primero, Víctor Jiménez dice: el condicionamiento de una única red social de mensajería WhatsApp es una inconstitucionalidad que viola el principio de acceso a la justicia, porque yo podría tener otra red social de mi preferencia en cuanto a gusto o en cuanto a una mejor operatividad, como Telegram, por ejemplo. Es un sinsentido condicionarlo cuando mucha gente, después de los hechos de repulsa en Estados Unidos en el 2020 contra las redes sociales, unos por motivos políticos, otros por motivos de seguridad interna, cambiaron de WhatsApp a Telegram. Se excluye además a quienes no tienen redes sociales. Apoyo de la DEN, ni siquiera cuenta en los tribunales. Perdón, José Gregorio Silva comenta: apoyo de la DEN, ni siquiera cuentan los tribunales con medios para grabar las audiencias. Más adelante, José Gregorio Silva agrega: la DEN no apoya en nada, sin recursos no hay justicia. La justicia es gratuita, me vi obligado a pagar $5 para hacer una notificación telefónica. ¿Qué tienen que decirme respecto a estas dos cosas? ¿Quién de ustedes quiere contestarme? Contestar estas dos observaciones, la de José Gregorio Silva y la primera que leí. Fíjate. Bueno, yo creo que ciertamente obligarnos a que tengamos que usar una u otra sistema de redes virtuales de estos que son comerciales y que además no tienen su dominio en Venezuela, más bien nos lleva a que tenemos que tener un sistema autóctono que esté certificado y que sea que dé garantía. Y por eso vuelvo a lo que fue mi parte del hilo conductor de mi exposición. Empezamos por lo último, empezamos por establecer una serie de cargas, incluso con carácter de presupuestos procesales, porque la resolución 005 así lo establece, si mal no recuerdo, en su artículo 2, dice que se establece con carácter de presupuesto procesal la necesidad, la obligatoriedad de indicar 2 teléfonos, uno con la red WhatsApp y los correos electrónicos, y de remitir a través de los correos de los tribunales los escritos. Entonces, y lo hacemos a través de la red Gmail, que es del gigante Google. De manera que la persona que dijo, Víctor, cuando interviene y dice, nos obligan a tener una en particular, realmente tendría que haber una red confiable, un sistema confiable del sistema de justicia. Roberto, que es experto en la materia, estoy seguro que es la persona más indicada para decirnos cuál es la solución tecnológica en este caso. Roberto. Yo quería comentar un breve, Roberto, disculpa, sobre lo que está diciendo de la DEN. Es que es clave. O sea, para todo lo que se vaya a hacer es clave el tema de los recursos. Y les voy a decir algo. Los ascensores de pajaritos que todos nosotros, o la mayoría de nosotros, conoció, se echaron a perder. Y usted sabe lo que tuvieron que hacer los jueces que están en pajarito: hacer una vaca
literalmente, para ayudar a pagar la reparación, porque la DEN no tenía el monto completo para la reparación del ascensor. A eso nos estamos enfrentando, a esa realidad nos estamos enfrentando. Entonces, recursos, programas, sí, sería fabuloso que estuviésemos en eso, pero vamos a caer en la realidad. Esa es la verdad, lo que dice José Gregorio es muy cierto. Aquí no hay papel. Yo tuve una audiencia y la juez estaba en su casa porque no había internet en la sede del tribunal. Y la audiencia se hizo con la juez en su casa. Roberto. Mira, primero, Álvaro, yo no soy experto en nada de esto. Yo lo que soy es curioso y entusiasta. Lo eres, vale. O sea, Y entonces lo que hago es que me rodeo de amigos que sí saben de esto. tú eres millennial. El tema de los recursos, en efecto, o sea, sin recursos no se puede hacer nada. Pero entonces, como no tenemos recursos, vamos a empezar a desempacar si teníamos guardada la maquinita de escribir y el papel carbón. O sea, Sí. son momentos en los cuales tenemos que demostrar que nos montamos sobre las dificultades y bueno, a lo mejor suena muy romántico, etcétera. Hay una plataforma Roberto, pero no. se hizo, eso fue lo que hizo el Tribunal Supremo de Justicia, justamente. O sea, vuelvo, Claro. insisto, no quiero defenderlo, pero No, no. se hizo. Lo que hay que aplaudir es que esto nos tocó a todos y ahora lo que hacemos es poner, digamos, las ideas, ¿no? Y me gusta este experimento que estamos haciendo. Date cuenta que nos hemos mantenido los mismos 75 personas aquí conectadas. No sé si ustedes han tenido conocimiento de un término que se llama hackathon. No sé si han escuchado lo que es un hackathon. No, yo sé el decathlon de la Católica. No, el hackathon principalmente tiene que ver con temas tecnológicos. Agarran y alguien pone, claro, hay unos premios o hay algunas cosas, y encierran a un grupo de trabajo durante un tiempo a pensar ideas. Y bueno, de ahí surgen ideas. Pero resulta que hay los Legal Hackathon. Si quieren, busquen. Lo que pasa es que tengo conectada con otra computadora. Global Legal Hackathon. Y tú ves cómo en todas partes del mundo, en Alemania, en España, etcétera, tienen grupos de trabajos en los cuales tú dices, tenemos esta situación, no tenemos recursos, tenemos problemas con conectividad, tenemos un código de procedimiento civil que tiene tal cosa, y haces grupos en los cuales hay gente de mercadeo, gente de sistema, gente de abogados, llevar este tipo de experiencias a las universidades. Y nos vamos a quedar muy sorprendidos de cómo de grupos de estudiantes van a salir unas soluciones o unas propuestas que ni siquiera habíamos imaginado. Estas son las nuevas formas que, digamos, la transformación digital nos pone. Un pensamiento global en la cual hay interacción de varias o sea, es multidisciplinario y nos vamos a nutrir de esto. Yo creo que hacer estos grupos en los cuales se involucren los colegios de abogados, el impreabogado, las universidades son esenciales. Entonces yo creo que a pesar de las dificultades, esto mismo que estamos haciendo hoy, de que estemos aquí, es una ayuda porque hay un intercambio de ideas y sabemos que no todo está perdido. La justicia no se puede paralizar. Lo que tenemos es que hacerla transparente para evitar lo que estábamos aquí hablando, evitar situaciones oscuras en las cuales se abra, pero bueno, a los guisos, a las trampas y a las zancadillas que me gusta hacer referencia. Bueno, Roberto, mira, vamos a tener oportunidad de leer el conjunto de preguntas que están en el chat y de comentarios que son importantes porque es lo que las personas, cómo están reaccionando las personas frente a todo lo que ustedes han conversado. Dice Nailet Romero de Flores, en mi opinión, no es tanto la red social usada, sino la accesibilidad a la misma, más aún para los que no cuentan con equipos digitales, porque no existen espacios públicos debidamente dotados para que cualquier ciudadano pueda hacer uso del servicio de Estado. Víctor Jiménez Escalona dice, lo de la DEN es grave, los tribunales civiles desde hace rato no tienen Juris 2000 y desde el año al menos 2018 la mayoría de los equipos computarizados no sirven. Comenta José Gregorio Silva también, no hay forma de acceder a las actas, por ejemplo, para un tercero y al pedir cita de archivo tardan a veces semanas o meses porque el expediente no está en el archivo. Luego dice de Motorola One, no sé quién será la persona, pero es un teléfono, es la tecnología, un teléfono nos hace un comentario. Lo malo es que cada tribunal tiene su criterio. Por ejemplo,
Si la parte no tiene direcciones de correo o teléfono con servicio de WhatsApp de su contraparte, pero sí se conoce el domicilio procesal, se niegan a reanudar con notificación por alguacil, aunado a que los diarios virtuales no están al día, pero los lapsos transcurren. Esto, por cierto, lo contestó Álvaro cuando afirmó que había que utilizar los mecanismos que estaban en el Código de Procedimiento y exigir que se cumplieran. Luego hay un comentario de Edwin Marval. En Estados Unidos resulta distinto el asunto, como quiera que tanto los tribunales estadales como federales tienen sus propios servidores y plataformas por una parte, por otra, en cuanto a los procedimientos, cada tribunal tiene sus propias directrices en cuanto al envío y recepción de documentos, unos por vía digital y otros personalmente. Todo dependerá circunstancialmente. Las audiencias se están haciendo por vía telemática, tanto a nivel de los tribunales, a nivel de condados, como las Cortes Supremas Estadales. Aquí les dejo un ejemplo y pone un link en las preguntas para que veamos eso. Edwin es maritimista y es graduando ahorita. Maritimista, es pupilo mío en el posgrado de Derecho Procesal. Se está graduando. Se le aprobó su tesis de grado con honor. Muy bien. En El Salvador, muy cierto lo que dice el doctor Badel, la Administración de Justicia es un país soberano en manos de Google. Los procesos, dice otra vez el Motorola One, los procesos de los menores y adolescentes se encuentran en correo electrónico, el acceso de cualquiera que quiera conocerlo. Edwin Marval dice, siempre, bueno, mentira, entonces pasó ahora a Víctor Jiménez Escalona que dice, eso es verdad, doctor Badel, en mi casa, en el estado Vargas, hoy La Guaira, no cuento con internet, debo hacer maroma con mayor razón. ¿Cómo responder de esa forma tan malsana de que el digital es enviar por internet? En este país no existe un efectivo sistema de internet. Es algo no imputable en sentido genérico a las empresas privadas de internet, sino el mismo Estado. Me gusta que los comentarios tienen que ver. Ahora viene un largo comentario de Ángel Serpa que voy a leer y que tiene al final una pregunta. La pandemia ha reactivado los conceptos de despapelización procesal y hasta se habla de cartas de derechos digitales como derechos humanos. Pero percibo que a nivel de codificación procesal, el derecho comparado, solo observo como punta de lanza el Código Procesal Penal panameño del 2008. Algunos artículos, 65, son deberes de las partes y demás intervinientes en el proceso. Comunicar su dirección de comunicaciones, digitalización. Las actuaciones judiciales serán registradas utilizando los medios electrónicos en forma eficaz y segura para conservar y reproducir su contenido, respetando la dignidad humana y las garantías constitucionales. La presentación de documentos en el proceso se podrá hacer mediante los medios electrónicos. Los documentos así incorporados se tendrán por presentados personalmente. La notificación de las decisiones que no sean adoptadas en audiencia se realizará por correo electrónico. ¿No debería ser esto el verdadero objeto de una reforma procesal? ¿Quién va a responder la pregunta? A mí me gusta el tema. Muy bien, adelante, Álvaro. No, el tema es el tema que está en boga en este momento porque a partir del 12 de febrero fue colgado en la página del Tribunal Supremo de Justicia un proyecto de supuesta reforma del Código de Procedimiento Civil. Estamos de acuerdo, partimos todos los que creo que hacemos vida, pues activamente como litigantes, como jueces, como observadores, como justiciables, que ciertamente hay que adecuar el Código de Procedimiento Civil a la justicia virtual, pero también creo que todos tenemos que convenir, por lo menos a mí no tengo ninguna duda, que deben utilizarse los mecanismos que constitucionalmente están establecidos para ello y seguir el camino que el constituyente estableció en la Carta Magna para que todos, digamos, bajo el amparo de ese principio de la seguridad jurídica que emana de que haya una separación de poderes, que cada uno de los poderes se dedique a lo que está establecido al texto constitucional, y por ello creo que la función en este momento de elaboración de un proyecto de reforma del Código de Procedimiento Civil, siempre lo he dicho, no hace falta reformar íntegramente los 946 artículos del Código, con una brevísima reforma del capítulo de procedimiento oral. A la vuelta de 3-4 meses tenemos una justicia virtual aplicada en Venezuela y nos pondríamos pues a la altura de las legislaciones modernas en esa materia.
Evidentemente, como lo han dicho, se requiere estabilidad desde el punto de vista de Wi-Fi. Estamos de últimos en América Latina y yo creo que muy lejos del ranking mundial en cuanto a nuestra velocidad de navegación. Hace falta un internet confiable, hace falta que haya para eso, pues, que haya competencia y que eso permita que haya inversión. Todo esto pasa por la necesidad de que tengamos leyes claras, confiables, que den seguridad. Mientras no tengamos un código de procedimiento civil, un código, las leyes en general que le den confianza a nuestros inversionistas, vamos a seguir rezagados y entonces todo esto está vinculado una cosa con la otra porque mientras no haya inversión no va a haber mejora en materia de telecomunicaciones. Entonces, esperemos que todo esto realmente confluya en beneficio de lo que todos deseamos, que es una mejora de la justicia digital. Jesús Veloes Casadiego dice, yo creo que deberíamos ir pensando, esto responde, por cierto, a comentarios de Roberto, en hacer una reforma curricular a nuestros planes de estudio de pregrado y posgrado del estudio del derecho en Venezuela e ir adaptándonos a la nueva realidad y a la nueva normalidad que vamos a vivir en el mundo. Hay un terrible proyecto de reforma del Código de Procedimiento Civil llamado Código Orgánico Procesal Civil que copia y pega la resolución 005-2020. Creo que debería hacerse una reforma realmente vanguardista en donde se incluya una digitalización de la justicia que se apareje en todo lo bueno lo que se hace en el arbitraje comercial. Los proponentes pueden enfocarse en los reglamentos del CEDCA y de la Cámara de Comercio de Caracas. Víctor Jiménez Escalona fue el que hace ese comentario. Víctor Guillermo Betancourt Díaz dice, no debemos quedarnos solo en estas discusiones de Zoom, donde todo se ve bonito, sino que se debería promover esta conducta digital entre los estudiantes universitarios, porque si nos quedamos en pura discusión, pero no se abona esa semilla para el futuro, eso sería un error garrafal, porque la digitalización llegó para quedarse. Víctor Jiménez Escalona, dime. Álvaro, una pregunta que te quiero hacer. Estás más empapado. Hoy día en el arbitraje tú envías digitalmente el escrito, pero no tienes que enviarlo físicamente, ¿correcto? Sí lo exige también las reglas del arbitraje, pero no enviarlo no te causa la nulidad de la actuación digital. Pero los centros de arbitraje siguen todavía exigiendo el tema del papel. Bueno, fíjate, antes de la reforma del reglamento del CEDCA, que fue en febrero de 2020, ¿verdad? Un poco antes de la declaratoria de pandemia, ya se estableció con más amplitud el tema de la virtualidad en el proceso arbitral. Y luego, en julio, en la Cámara de Arbitraje de Caracas también, por lo menos, dio paso a las audiencias orales. Es una tradición y es visto como una cortesía que si mi contraparte es el doctor Luis Melo, yo le remito, ¿verdad?, a la Cámara, al centro de arbitraje del que se trate, un ejemplar para que en tiempo real, adicionalmente al expediente digital, él tenga en su mano un ejemplar físico de lo que hicimos. Pero insisto, es una cortesía, no una carga procesal. Pero vamos a continuar con la lectura, por favor, de lo que han escrito los participantes, porque forma parte del debate y hay ideas que corresponden a lo que ustedes han venido hablando. Vamos a dar oportunidad que se escuchen esas voces también. Lo primero es una limpieza de funcionarios, nombrar jueces honestos y convocación. Luego colocar expertos en la materia de digitalización a preparar lo que debe ser para el logro de una justicia gratuita, eficiente y eficaz. Eso lo dice José Gregorio Silva. Motorola One nuevamente dice, debe promoverse que no sea necesaria la presencia física para entregar los escritos, especialmente en la sala constitucional, porque los abogados de frontera no cuentan con combustible para trasladarse a Caracas. No hay transporte terrestre y aéreo. Por cierto que en todo esto que hemos estado hablando, y esto es un recordatorio, a quien más afecta lo que pueda estar ocurriendo es a los abogados que están en el interior. Eso es un tema muy importante de tener en cuenta. Y las soluciones que se puedan dar tienen que pensarse en función de lo que ocurre con la gente que está en el interior, que no dispone de las facilidades que el que está en Caracas, que pueda acudir a la sede del tribunal a resolver el problema de presentar su documento.
Continúo. Por eso la sala constitucional, Luis, disculpa, por eso la sala constitucional y la sala de casación civil deben considerar seriamente la posibilidad de identificación a través de medios Claro, claro. los presentantes de los documentos y que el documento sea enviado incluso por courier o por como fuera, mientras no resuelven el tema de la digitalización del expediente. Exactamente. Edwin Marval dice también, precisamente, además de tener una firma digital certificada, se deben crear los respectivos registros de abogados en la plataforma y servidor del TCJ, donde cada uno tenga su perfil certificado, los efectos, verificar las actuaciones de cada usuario. Dice José Gregorio Silva nuevamente, aceptar cualquier atajo no hace más que convalidar los regímenes para los cuales la ley es solo una mera formalidad, como lo señala el profesor Francisco Delgado en su libro Chavismo y Derecho. Asdrúbal Durán, interesantísimo este tema de la digitalización. Bueno, esta es una de las muchísimas felicitaciones que están recibiendo ustedes por la disertación. José Gregorio Silva nuevamente, conforme al CPC yo tengo un lapso para consignar y a ello me sujeto de acuerdo a mis necesidades y ocupaciones. Con el despacho virtual yo tengo un día y hora. Eso causa indefensión. ¿Qué opinan ustedes? Bueno, realmente no es un día y hora. Sí se limita de 8:30 a 2 de la tarde la remisión de los documentos y luego te dan una cita y hay tribunales que en los primeros momentos te decían usted debe acudir el día, por ejemplo, lunes 12 de abril a las 10 de la mañana. Pero realmente no pasa nada con que tú fueses eso es básicamente para organizar el ingreso a los tribunales. Pero lógicamente la hora de despacho, la actuación es válida dentro de la hora de despacho. Esa interpretación, si es llevada in extremis, evidentemente es violatoria del debido proceso. Pedro Dos Ramos hace la siguiente pregunta. Y esto va, me parece, para Roberto. ¿Los tribunales pueden tener respaldo en las nubes de los expedientes digitales? Mira, súper interesante ese tema y me gustaría que en algún momento invitáramos a nuestros amigos de la parte de tecnología. Sí, es que llega un momento que la nube, ¿qué es la nube? La nube son redes distribuidas. El hecho de que tú lo tengas aquí y Luis, tú tengas también los mismos expedientes y el servidor del TCJ, eso no hace que los archivos sean distintos. Sí, por supuesto pueden estar en la nube o en nubes personales o en nubes privadas. El hecho es que la tecnología nos puede dar unas condiciones de seguridad que hasta hace pocos años no teníamos. En efecto, hay que cambiar ya a la línea del expediente digital. Y mientras ustedes estaban exponiendo, los invito a todos ustedes para que busquen la ley de infogobierno. Y estaba leyendo detalles que vienen a resolver muchas de las cosas que estábamos hablando y ya forman parte de nuestra legislación. Es decir, que la propuesta de Álvaro de adecuar el procedimiento oral con la ley de mensajes y firmas electrónicas y la ley de infogobierno, perfectamente podemos adecuarnos a un proceso civil, por lo menos, digital, sin mayores reformas, sino obedeciendo el principio de acceso a la justicia y tutela judicial efectiva. Muy bien, entonces ahora pregunta Víctor Jiménez Escalona, tiene la siguiente comentario. Pregunta, acá en el estado Vargas tengo una amiga que necesitaba meter una demanda y contrató a un abogado. Le explicó lo del despacho virtual y la citó para verse un día específico a las 9 a.m. en el circuito judicial de Maiquetía y le pidió que llevara los anexos, que él llevaría la demanda. El abogado nunca apareció y mi amiga preguntó a varios funcionarios si ese señor había pedido cita ese día y le dijeron que no. Luego de conversar mucho con ellos, le dijeron, señora, pero para la próxima traiga usted todos los escritos, no espere ningún abogado, que nosotros se los recibiremos a usted. Ahora bien, ¿qué pasa si alguien me pide que la asista? Le envío el proyecto de demanda con mi firma, al final no me paga y en consecuencia no la asisto, pero ella igual imprime el proyecto y lo lleva. ¿Qué pasa si copia y pega mi firma y al final ella, sin mi presencia ni aquiescencia, realiza toda clase de actos en el tribunal usando mi firma y mi impre? Y yo nunca me entero porque en tribunales de sitios ¿qué? ¿Qué les parece a ustedes ese comentario?
166 del CPC. Solo ¿Perdón? podrán ejercer poderes en juicio. Claro, precisamente. Solo podrán ejercer poderes en juicio quienes sean abogados en ejercicio, conforme a la ley y a las disposiciones de la ley de abogados. Es decir, ¿cómo le van a decir a la señora que vaya sin abogado si solo pueden ejercer poderes en juicio quienes somos abogados en ejercicio? No solamente hace falta ser abogado, hace falta ser abogado en ejercicio de la profesión. Si se está suspendido por una sanción, si se está incorporado a la Asamblea Nacional o a un cargo público, no es abogado en ejercicio. Entonces, realmente son las ligerezas con las que se está manejando este sistema virtual y volvemos al tema de la seguridad jurídica. Mira, y yo quería agregar, Álvaro y Luis, date cuenta que mencionan de manera muy particular el hecho de que copia y pega la firma. Es que la gente piensa que la firma es la autógrafa como que la pegaste y la imprimiste digitalizada. No, la firma digital, la certificación de firma es un proceso matemático que te da fe de que ese archivo lo hizo esa persona y no otra. Es decir, una firma digital no es un garabato digitalizado, escaneado. Muy bien, código bueno, de 120 dígitos. yo quisiera ahora cerrar este acto con esta tertulia con las conclusiones de cada uno de ustedes. Les doy exactamente minuto y medio para que presenten sus conclusiones. Comienzo por Roberto, para mantener el primer orden que seguimos. Tienes minuto y medio, por favor, para hacer tus conclusiones. Me pusiste difícil esto porque quería decir varias cosas, pero bueno, una, no hay que temerle a la tecnología y más que la tecnología, como los artilugios, a pensar digitalmente. Por supuesto, vamos a tener que repensar muchas instituciones procesales, lo que son las actas procesales, lo que son los lapsos procesales y por supuesto hay otras que habrá que ponerle mayor atención. Estamos en un momento, para bien o para mal, en la cual tenemos que tomar con la seriedad que amerita el caso el proceso judicial en estos tiempos del siglo XXI. Como bien dijo Humberto, esto no podemos verlo como que si de la noche a la mañana se acabó el COVID y volver atrás. Hay que montarse sobre la situación con los profesionales del tema y por supuesto que de aquí surja un proceso judicial, si bien civil, pero extensible al proceso, a la teoría general del proceso en épocas de transformación digital. Y yo sé que estos grupos que se están formando y estas opiniones y estos comentarios saben que atenderemos a esa necesidad y estoy plenamente seguro que algo bueno saldrá de aquí. Álvaro. Bueno, en mi criterio, mantener la rigidez del imperio de la ley como garantía del debido proceso y del Estado de Derecho, y eso obliga necesariamente a la revisión del Código de Procedimiento Civil y su adecuación a estos tiempos que reclama la digitalización. No, cualquier otra cosa para mí es improvisación y además estaríamos al margen de la Constitución. No veo cómo uno, en la cúspide de la pirámide de la garantía del Estado de Derecho en el Poder Judicial, como es el Tribunal Supremo de Justicia, pueda estar promoviendo la violación de ese Estado de Derecho a través de propuestas de actos de rango sublegal que coliden contra los principios de separación de poderes y de legalidad de las actuaciones de los entes del poder público. Para mí, sí, estoy de acuerdo con que vayamos a una justicia digital y oral preferiblemente, y ellas no son excluyentes. Puede haber oralidad dentro de la virtualidad y pongo nuevamente como ejemplo, sería bueno que los que no lo conocen, los legisladores sobre todo, se paseen por el protocolo de Seúl de marzo de 2020, que fue aprobado por el Korean Commercial Arbitration Board y es soft law, no es una ley de obligatoria aplicación, pero es soft law que se utiliza comúnmente en el mundo del arbitraje. Y bueno, muchísimas gracias, si esta es la oportunidad para hacerlo, por la atención y la participación de tantos buenos amigos que veo por acá presentes en este foro. No puedo dejar de saludar especialmente a nuestro decano, profesor Salvador Januzzi, que lo veo presente por acá, honrándonos con su presencia, y felicitarlo, decano, por la excelentísima labor que usted hizo
a cargo de nuestra Facultad de Derecho y de la escuela en particular. Muchísimas gracias. Bueno, me sumo primero a esa felicitación para Salvador Llanucci, a quien conozco hace mucho tiempo y aprecio especialmente por sus condiciones humanas. Y le doy ahora la palabra a Humberto para que haga sus conclusiones. Bueno, mencionar a mi queridísimo profesor Salvador Llanucci y el trabajo que hizo es inevitable, pero no quiero dejar de mencionar a tantos y tantos amigos que están acá presentes y que, como bien saben, nos honran también con su presencia. Irma, que siempre es devota pues, desde España, desde todos estos foros y estos cursos, y ahí está viendo, la veo siempre viendo pendiente las intervenciones. Miren, Álvaro tiene razón. Pero yo quiero saber qué pasaba en octubre de 2020. Aquí no había ni siquiera Asamblea Nacional. La Asamblea Nacional la eligieron en diciembre del 2020, ilegal o no, ilegítima o no, yo no sé, no me meto en eso. Pero había que dar una respuesta. Esa es la realidad. Creo que las salas, todas, la civil, constitucional, deben ir pensando seriamente en una segunda fase de todo lo que está sucediendo. La sala civil debe ir pensando ahorita, ya con la experiencia que tienen, en una segunda fase que debe obligatoriamente llevarnos a la no presencialidad de las partes para ir a consignar escritos en físico. Esa debe ser la siguiente etapa de este proceso. Es un proceso lento, es un proceso digamos, como dicen, a paso de vencedores, pero a paso de vencedores vencidos, pero hacia allá debemos ir, hacia ir cambiando la modalidad y la forma como se está llevando adelante este proceso. Eso es todo lo que quería decir, y agradecerles a todos por la paciencia y habernos acompañado en esta tertulia entre amigos en lo que se convirtió esta charla. Claro. Bueno, muchísimas gracias a todos ustedes por su participación. Muchísimas gracias por la calidad de las exposiciones que hicieron. También a los participantes que intervinieron y dieron sus opiniones en el chat, que fueron pues que las leímos y vimos las coincidencias que existen entre lo que se estaba diciendo y la opinión que existe. Y quiero finalizar tomando unas palabras de Álvaro y también de Roberto y también mencionadas por Humberto. Existe la posibilidad de que nosotros podamos exigir en los procesos judiciales el cumplimiento de las normativas, como la ley de infogobierno, la ley que obliga a las instituciones públicas a transmitir sus datos de una manera determinada, y la ley de firma electrónica para que se hagan valer en los procesos judiciales, porque esas son normas que tienen y deben ser tomadas en cuenta. Y yo pienso que de eso se trata, de que el ordenamiento es una sola cosa, que está todo vinculado y tenemos que hacerlo valer. El imperio de la ley, citando las palabras de Álvaro. De manera que muchísimas gracias a ustedes, muchísimas gracias a las instituciones que permitieron este acto. Luis, una palabra, yo creo que la moderación. Muchísimas gracias. Cualquier duda que pueda mandar al profesor Núñez Alcántara, y es su correo, para que no se pierda este hilo conductor que tenemos. Entonces, profesores,